Derivación directa de una función con raíz cúbica. Cálculo diferencial. En esta ocasión tenemos el problema y igual a raíz cúbica de 2 más 3t sobre 2 menos 3t. Y se nos pide que lo derivemos. Ok. Primeramente vamos a despejar esta función para hacerla un poco más sencilla a la hora de derivarla. Para ello, nos vamos a valer de una propiedad de los radicales, que consiste de la siguiente manera. Cuando tenemos una n raíz del producto de a sobre b, esto es igual a la n raíz de a sobre la n raíz de b. Considerando esto, podemos coincidir en que nuestra función es equivalente a raíz cúbica de 2 más 3t sobre raíz cúbica de 2 menos 3t. Pero aún a esto lo podemos simplificar todavía más para que se nos sea más sencillo. Y es convirtiendo esas raíces en un exponente fraccionario, tomando en cuenta otra propiedad de los radicales, que es cuando tenemos una n raíz de una función a la m, podemos decir que es equivalente a elevado a la m sobre n. Recordemos que las raíces son inversamente proporcionales a los exponentes, por eso es que se está dividiendo. Entonces, esto aplicado a nuestro caso, en el caso de raíz cúbica, pues tenemos nuestro exponente fraccionario de la siguiente manera. Y igual a 2 más 3t a la 1/3, porque dentro de la raíz el exponente es 1, el exponente de toda la función es 1, por eso ponemos 1/3, 1 entre 3, pues es el 3 el que está dividiendo al exponente de adentro porque es una raíz. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos exactamente lo mismo. 2 menos 3t a la 1/3. Ahora, aplicándole una propiedad más de los exponentes, coincidimos primeramente en que pues nuestra ecuación es igual a 2 más 3t a la 1/3 por 1 sobre 2 menos 3t a la 1/3, que es el denominador de la fracción. Sabemos que al multiplicarlo obviamente va a quedar nuestro multiplicando en la parte de arriba en lugar del 1 porque se va a multiplicar por el 1. Pero lo separamos ¿para qué? Para el denominador convertirlo en un múltiplo. Para esto vamos a aplicar la propiedad 1 sobre a la n igual a la n negativa. Entonces, en este caso, pues bueno, tenemos nuestra ecuación y la vamos a subir, por decirlo así. Hacia donde está el 1 va a multiplicar al 1 y pues su exponente se va a hacer negativo, por lo cual vamos a obtener como resultado 2 más 3t a la 1/3 por 2 menos 3t a la menos 1/3. Por consiguiente, vamos a empezar a trabajar con la ecuación que tenemos. Y igual a 2 más 3t a la 1/3 por 2 menos 3t a la menos 1/3. Para esto, vamos a considerar que tenemos nuestra ecuación del modelo y igual a función u por función v, o función por función, producto de funciones. Entonces, para derivarla, la regla general nos dice que tenemos que sumar los productos de la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. U derivada por v más u por v derivada. Considerando nuestro u, en el caso de nuestra ecuación, como 2 más 3t a la 1/3 y nuestra v como 2 menos 3t a la menos 1/3. Y claro, nos damos cuenta que a la hora de hacer este modelo vamos a tener que derivar individualmente los términos estas funciones, pero estas funciones son de la forma y igual a función a la n potencia o a la n exponente. Entonces, para derivarlas tenemos que hacer un pequeño proceso de derivación interna, independientemente de la derivación total que vayamos a hacer.
para la cual vamos a seguir la regla y derivada es igual a el exponente por la función elevada a el mismo exponente menos 1 por la misma función, o sea, lo que está dentro del paréntesis, aparte del exponente, pero derivado. Primeramente vamos a enfocarnos en nuestra primera derivación, la principal. Y derivada es igual a derivada de u por v más u por derivada de v. Y tenemos la derivación de la siguiente manera. La primera parte, que esta constituye la derivada de u, que siguiendo nuestra otra regla, pues coincidimos en que tenemos que bajar el exponente fraccionario, respetándolo como fracción, que en este caso es un tercio. Lo bajamos multiplicando a la función 2 más 3t elevado a la 1 tercio menos 1. A su vez, pues como lo sigue dictando la regla de derivación, solamente para derivar u, tenemos que multiplicar lo que está dentro del paréntesis derivado, aparte. La derivación de 2 más 3t, pues es igual a 3. Y asimismo vamos a multiplicar por todo esto 2 menos 3t a la menos 1 tercio, que corresponde a v, o sea, la segunda parte o el segundo elemento de la ecuación a derivar. En el caso del otro lado de la suma, el siguiente término, bueno, vamos a empezar a derivar la v. En este caso nuestra v derivada corresponde igualmente a bajar el exponente, el menos 1 tercio, tal cual con su signo negativo, bajarlo, y este va a estar multiplicando a 2 menos 3t a la menos 4 tercios, que pues es menos 1 tercio menos 1, menos 4 tercios queda finalmente el exponente, y esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es menos 3. Y pues finalmente, al igual que en el término anterior, pues multiplicado por 2 más 3t a la 1 tercio, que corresponde a u sin derivar. Entonces, tenemos nuestra función resultante de la siguiente manera, ya derivada como 1 tercio multiplicando a 2 más 3t a la 1 tercio menos 1 por 3 por 2 menos 3t a la menos 1 tercio más menos 1 tercio multiplicando a 2 menos 3t a la menos 4 tercios por menos 3 por 2 más 3t a la 1 tercio. Entonces vamos a empezar a simplificarlo, ya está derivado, solo ocupamos simplificarlo para poder sacar un resultado más completo. Entonces nos damos cuenta que podemos juntar los únicos elementos de cada uno de los términos que podemos juntar son en el primer caso el 1 tercio y el 3, podemos multiplicarlos. Las funciones no, porque tienen un paréntesis y un exponente afuera. Entonces, pues de acuerdo a la jerarquía de operaciones, se deben respetar primero los exponentes, así que posteriormente vamos a simplificar los exponentes para poder ya juntarlos con los otros términos. Mientras tanto vamos a poder juntar lo que podamos independientemente de las funciones que tengan exponentes. En este caso, 1 tercio y 3, y menos 1 tercio y menos 3 para la segunda parte de nuestra función. Por consiguiente, tenemos entonces el resultado de la y derivada ya simplificada. Pasamos pues obviamente ya a la operación del 1 tercio menos 1 en el exponente de la primera parte de la función, que es menos 2 tercios. Y pues tenemos al fin la multiplicación de 1 tercio por 3, que son 3 tercios. Y menos 1 tercio por menos 3, que son menos 3 tercios, menos 3 sobre menos 3. Entonces estos dos, pues sabemos que todo número dividido sobre sí mismo da como resultado 1. Entonces se pueden eliminar, porque el 1 no va a alterar multiplicando absolutamente nada en cada uno de los dos términos de la función. Entonces obtenemos y derivada es igual a 2 más 3t a la menos 2 tercios, que multiplica a 2 menos 3t
a la menos 1/3. Todo esto sumado por 2 menos 3t a la menos 4/3, que multiplica a 2 más 3t a la 1/3. Lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, una vez que identificamos, en este caso, que tenemos exponentes negativos, a la hora de simplificar no podemos trabajar con exponentes negativos. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos nuevamente la ley de los exponentes, que dice que 1 sobre a la n es igual a la mismo exponente n, pero negativo. Pero vamos a aplicarlo al revés. Vamos a transformar ahora los exponentes negativos en exponentes positivos, tomando parte en un denominador de una fracción. Entonces, pues vamos a bajar todos estos tres elementos que tenemos como denominadores, para que el exponente se convierta en positivo. Tenemos por fin resultando y derivada es igual a 1 sobre 2 más 3t a la 2/3, que multiplica a 2 menos 3t a la 1/3, más 2 más 3t a la 1/3, porque este no hubo necesidad de bajarlo, así que se quedó en la parte de arriba, porque tenía exponente positivo, sobre 2 menos 3t a la 4/3. Muy bien, una vez que tenemos lista la función de esa manera, bueno, vamos a hacer una suma de fracciones con una propiedad de las fracciones que se le llama la regla de la carita feliz, que consiste prácticamente en multiplicar los denominadores para obtener el mínimo común divisor, y asimismo una multiplicación de el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, más el denominador de la primera por el numerador de la segunda, obteniendo así el truco de la carita feliz. No es de extrañar que se le llame de carita feliz porque dibujándolo gráficamente, pues obtenemos una carita feliz. Ahora, aplicándolo a nuestra función, obtenemos la función de la siguiente manera, que es el resultado de multiplicar el numerador por el denominador, o sea, el numerador de la primera por el denominador de la segunda, 1 por 2 menos 3t a la 4/3, que pues queda tal cual, más, ahora sí la multiplicación del otro denominador, el primer denominador por el segundo numerador, que en este caso, bueno, 2 más 3t a la 2/3 por 2 menos 3t a la 1/3. Entonces, como vemos, en esta multiplicación pasa algo curioso. Tenemos como parte del cual, independientemente de los dos términos, tenemos una base común. Entonces, pues cuando tenemos dos con base común, sencillamente lo que se hace con los exponentes se suman. En este caso, el común es 2 más 3t en los dos casos, entonces queda 2/3, o sí, 2 más 3t a la 2/3 por 2 más 3t a la 1/3, pues da como resultado 2 más 3t a la 3/3, que es exactamente igual a 1, entonces pues no hay necesidad de colocarlo. Y el 2 menos 3t queda exactamente igual con su exponente 1/3. Y ya en el caso de los denominadores, pues estos se multiplican y sucede algo muy parecido, solo que en este caso la base común es 2 menos 3t, entonces se suman los exponentes 1/3 y 4/3, que dan como resultado 5/3, sobre la base 2 menos 3t. Ahora, nos damos cuenta de que tenemos un término común en todos bueno, sí, un término común en cada uno de los elementos de la función que estamos derivando, que es el 2 menos 3t. En este caso, como es una división, vamos a hacer algo a lo que llamaremos extracción, que consiste en el principio de exponentes, que dice que cuando tenemos una misma base en el numerador y en el denominador, lo que se hace con los exponentes es que se restan. A a la n sobre a a la m es igual a la n menos m, a la exponente de arriba sobre menos exponente de abajo. Y es lo que vamos a hacer aquí, solamente que lo llamamos extracción
porque dado que tenemos números inferiores en la parte de arriba, pues no podemos restarle tanto, o sea, no podemos tener números negativos en la parte de arriba, al fin y al cabo se van a devolver hacia el denominador. Entonces vamos a sencillamente al denominador, a 2 menos 3t a la 5 tercios, vamos a quitarle 1 tercio, porque es el valor mínimo que tenemos en la parte de arriba en los exponentes, 1 tercio en el segundo término. Entonces, pues si le quitamos 1 tercio a nuestro primer término, 4 tercios, pues nos queda 2 menos 3t a la 3 sobre 3. Esto sumando a 2 más 3t, que multiplica a 2 menos 3t a la 1 tercio menos 1 tercio. ¿En cuánto equivale 1 tercio menos 1 tercio? Que es el que se está extrayendo del denominador, a 0. Entonces queda la potencia 0 y en la parte de abajo el término 2 menos 3t, la base, pues se le eliminó también el 1 tercio porque fue de donde se extrajo. Entonces en lugar de 5 tercios, pues 5 tercios menos 1 tercio nos quedan 4 tercios. Y para terminar de simplificarlo, tenemos que 2 menos 3t a la 3 tercios es exactamente igual a 2 menos 3t a la 1. Y el 1 siendo exponente no se coloca. En el caso de nuestro segundo término, tenemos 2 menos 3t a la 0. En este caso, pues sabemos que cualquier función, número, etcétera, elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces, multiplicando por 1 a 2 más 3t, pues nos queda 2 más 3t. Y sencillamente se elimina y no hay necesidad de ponerlo. Ya como último recurso, pues vamos a simplificar los paréntesis. Vemos que 2 menos 3t se le está sumando 2 más 3t. Y como es suma, pues no se afectan ni se alteran de ninguna manera los signos en la parte de adentro del segundo paréntesis. Entonces, tal cual. 2 menos 3t más 2 más 3t. En el numerador, en el denominador no pasa absolutamente nada. Entonces decimos, bueno, aquí hay un menos 3t y un más 3t. Entonces estos se eliminan y nos queda como resultado hacer la suma de 2 más 2, que es igual a 4. Entonces, obtenemos que la derivada de y es igual a 4 sobre 2 más 3t a la 2 tercios por 2 menos 3t a la 4 tercios. Ese es el resultado de nuestra derivación.